El profe Pablo es licenciado en Historia y, bueno, como lo dije antes cuando recién arrancamos, es quien maneja la cuenta Historia para Millennials, una gran cuenta, exitosa cuenta, así que... y yo, bueno, soy David Buzo, periodista de investigación y editor jefe del Punto Medio, que es un proyecto de periodismo que trabajo con un equipo de investigación con 5 personas más. Así que, y hoy el tema que nos compete es eh, si el peronismo es como movimiento político que sus comienzos fue totalmente emancipatorio, no con los años, es una incógnita de la que vamos a hablar hoy. Sí, con los años el peronismo se transformó en el nuevo status quo de la Argentina, entendiendo status quo como eh, un, algo que mantiene todo, mantiene el poder, digamos, dentro del país. Es quien no permite, digamos, que se hagan cambios profundos y quien realmente tiene, digamos, un peso actualmente. Así que bueno, eso vamos a estar hablando un poco ahora. Eh, ¿Qué te pasa con esta pregunta? De que el peronismo siendo, digamos, un movimiento en los 40 que fue totalmente revolucionario en el sentido amplio de la palabra, para no ir, digamos, técnicamente, pero siendo un movimiento bastante emancipatorio. ¿Qué te pasa si te pregunto, digamos, cuál es si se consolidó como un nuevo status quo? Bien, para empezar voy a decir que para responder esto no voy a ser tribunero en lo más mínimo. Hay gente que cree que a veces uno alimenta o no sé, o hay gente que cree que uno por su posicionamiento político tiende a ser apológico. Aquí hay que entender una cuestión muy importante, que es que el peronismo, ¿no? En realidad fue en cierta manera un aglutinador como movimiento cuando surge de montones de demandas que ya estaban insertas en la sociedad. ¿Bien? Cuando se suele hablar, de esto trabajó mucho Laclau, de los gobiernos nacional populares o populistas, lo que se suele decir es que los populismos, ese término tan escurridizo, lo que hacen es aunar y darle un nombre, convertir en movimiento demandas sociales insatisfechas. Entonces, allí donde hay un movimiento inorgánico que busca ciertos cambios, ciertos derechos, podríamos decir que la particularidad, o si queremos, la gran capacidad de los populismos o los gobiernos de corte nacionalista y popular latinoamericano ha sido justamente el de satisfacer esas demandas o al menos darle una representatividad. Porque fíjate que a lo largo de la historia, nosotros, si vamos a la historia política latinoamericana, han primado, hasta mediados del siglo XX, gobiernos de tipo oligárquico, repúblicas restringidas. Y no digo oligárquico simple y llanamente como una cuestión peyorativa, sino que nosotros tenemos un caso, que es el caso del Partido Autonomista Nacional, en el cual se conformó un gobierno de notables en el que el poder permaneció no solo en el mismo sector político, sino prácticamente la misma clase social durante 42 años. Lo que quiero con esto es que esos gobiernos de estas características, que marcados por la participación política plebeya, aparecen como una fuerza combativa que es la inserción de las masas en la política. Claro. Ahora, y acá está el tema interesante, porque esa es la fuerza con la que ingresan. Nosotros lo que tenemos que entender es que así como el peronismo como movimiento es el producto de demandas previas, también tenemos que entender que quienes van a integrar el peronismo no son extraterrestres que vienen de otra tierra, sino que son parte de la sociedad argentina. Acá hay un tema que es, no tenemos que pensar simplemente en la masa que de repente se identificó. Está claro, por ejemplo, que durante los primeros dos gobiernos de Juan Domingo Perón, la particularidad de la fortaleza de ese peronismo estuvo en un enorme voto que correspondía a los sectores plebeyos de la clase obrera argentina, muchos muy marginalizados, muchos
mucho trabajador del interior devenido obrero industrial. Eso es cuando pensamos en la masa de votantes y trabajadores, es decir, los que le dan apoyo. Pero ¿qué pasa cuando vamos a la política? Ahí es más complejo, porque no es que surge una nueva casta de hombres políticos que son los peronistas. El peronismo, para conformarse, tiene la particularidad de haber integrado 3 fuerzas, en cierta manera. Una es el Partido Laborista. Acá, si querés, podemos hablar de gente que es nueva en la política. El Partido Laborista, en su momento, el Partido Laborista con el que se presenta Perón, integra un sector de lo que había sido el sindicalismo. Dentro de ese sindicalismo, uno iba a encontrar a lo que se llamaba la corriente del sindicalismo revolucionario, que se parecía mucho a lo que podríamos considerar el laborismo inglés, para que tengamos un modelo. Éramos un movimiento político que en esa época consideraba que los sindicatos eran su expresión para combatir, pero no tenían partido. Y después incorpora sectores de la Unión Cívica Radical Junta Renovadora y del conservadurismo popular. Y acá está el tema. Quienes van a formar parte del peronismo, no desde la militancia o desde la movilización, sino desde la dirigencia política, no son ajenos a la historia y a la sociedad argentina, sino que se va a dar un fenómeno muy común, vamos a decir la verdad, no es solo con el peronismo que ocurrió, de reconversión de ciertos grupos políticos a peronismo. Y acá tenemos no solo gente que ven, hubo unos pocos del nacionalismo católico. Ronald Reagan dice que mayoritariamente el nacionalismo católico no permaneció peronista. Hubo sectores que venían de lo que llamaríamos el laborismo, radicales, conservadores, que integraron esa fuerza. También hubo grupos que en su momento eran de características fascistas. Pienso en la Alianza Libertadora Nacionalista, que se incorpora al peronismo diciendo, bueno, este es como nosotros, pero convivían con grupos, por ejemplo, con empresarios judíos que apoyaban al peronismo. Por eso, y esto es lo interesante, cuando el peronismo mismo se conforma, porque está esta idea de que hoy en día cualquiera se dice peronista, pero lo cierto es que cuando el peronismo se conformó, incorporó a un montón de cuadros políticos y referentes y sectores de la sociedad de los más variados. Ahora, lo que hizo fue aglutinarlos. Acá hay una cuestión que tiene que ver con la intimidad y la ideología política a la cual nunca llegamos. Y acá, vamos a ser sinceros, hay un límite para nosotros entender cuál es la conciencia de las personas. La separación de la persona pública y la persona privada es muy difícil en estos términos. Claro. Y algo que quiero decir, que puede sonar escéptico, es que uno nunca puede terminar de determinar en política lo genuino de las convicciones de una persona y hasta qué punto las convicciones pueden o no coincidir con cálculo político. Dicho esto, lo cierto es que, de una manera u otra, nosotros tenemos montones de referentes, dirigentes, políticos del peronismo, que se van a acercar, o bien, porque consideran que el peronismo es ese movimiento que de repente va a expresar esos intereses o esas demandas o banderas históricas que nunca tuvieron representación, o es una llave de entrada, una puerta para gobernar, o, en todo caso, para hacer la transición y mantenerse en el poder, si ya eran parte de la clase política en el periodo previo. Claro. Y ahí está la clave para entender muchas de las cuestiones que tienen que ver con el peronismo, no como movimiento e ideología, sino como partido gobernante o como oficialismo. Hay que entender que la Argentina tiene la particularidad de que la dicotomía peronismo-antiperonismo ha conformado un sistema político por sí mismo en diversos momentos. Sí. Más funcional o menos funcional. Tuvimos una época, como la época de la proscripción, en la cual el peronismo estuvo prohibido y el enfrentamiento entre peronismo y antiperonismo había llevado a un clima de ingobernabilidad, marcado por las intervenciones militares, golpe de Estado, represión, torturas. La particularidad de la Argentina, me animaría a decir que la particularidad de la Argentina hasta
el fenómeno Cambiemos fue no haber conformado un bipartidismo sólido. Esto es algo que señala Marcelo Cavarozzi en Autoritarismo y Democracia. Es muy loco porque cuando uno con los años lee, hay una serie de puntos que Marcelo Cavarozzi plantea que después, desde el presente fue como, mira, estas fueron las claves de los problemas posteriores. Marcelo Cavarozzi decía que en 2007 todavía había que consolidar la autoridad del Estado. Algo que yo me animaría a decir que el kirchnerismo logró consolidar en su momento, pero que Argentina no había logrado conformar un bipartidismo. Posteriormente, con la aparición de Cambiemos, tenemos por primera vez la aparición de una suerte de bipartidismo. A lo que quiero ir con esto es lo siguiente. Sí. Nosotros tenemos que entender que el funcionamiento de la política argentina fue en cierta manera prefigurado por la Constitución del 53. Esta Constitución del 53 pensó la política nacional a partir de un proceso de negociación entre el poder regional, el poder provincial y el Estado nacional. Y esto se expresa sobre todo en la Cámara de Senadores y en otros funcionamientos. En el Senado, espero que no me acusen de unitario por esto, pero las provincias están sobre representadas en relación a su población. Una cuestión muy sencilla, números de senadores que no guardan proporción con la estructura demográfica del país. Este es un recurso que obviamente, ¿qué viene a defender? Bueno, el interés regional, eso está claro, que no sean avasallados los intereses regionales de distintas provincias por una mayoritaria población porteña bonaerense. Pero también, de parte, este principio se estableció como una manera de garantizar los intereses particulares de las oligarquías locales. Eso también es cierto, eso fue parte del cálculo. Ahora, lo que implica esto, y esto en la construcción del Estado argentino es muy importante, como hizo Oscar Oslak, o bueno, como también plantea este historiador inglés, David Rock, es que el poder nacional no es que pierde poder porque existen los gobernadores, ni los gobernadores porque existe el poder nacional. Los gobernadores hacen a la gobernabilidad del país. El Estado nacional dejó de ser una fuerza que combate a los caudillos para ser una estructura política que gobierna con los gobernadores, aunque parezca redundante. La particularidad de la Argentina es que al no conformar un bipartidismo durante mucho tiempo, nosotros tenemos una estructura política, cuando se reinstaura la democracia, en la que el peronismo tiene mucho peso para la gobernabilidad. Hay que decir que el peronismo, los dos gobiernos de Juan Domingo Perón del 46 al 55, crearon una estructura de gobierno a nivel nacional que era formidable. El peronismo logró cooptar todas las provincias prácticamente. Claro. En esa cooptación de todas las provincias y en el excelente desempeño electoral que tenía el peronismo, son la posibilidad de acuerdo, de políticas públicas estructuradas a nivel nacional, provincial, municipal. Perfecto. Pero, ¿qué pasa con la clase gobernante, ¿no? Con la élite política? ¿Era algo absolutamente nuevo? No, justamente lo que nosotros tenemos es la incorporación a las filas del peronismo de cuadros de los conservadores, de los radicales, o muchos que siguieron gobernando o que, siendo parte de la activa de la política, devinieron peronistas. De acá en adelante lo que hay que entender es que en un país cuyo desempeño electoral está caracterizado por la existencia del peronismo, el peronismo es una puerta para acceder al gobierno, pero también es una herramienta para garantizar la gobernabilidad. Podemos decir que el peronismo como sistema político, y acá no creo que sea necesariamente una particularidad del peronismo, sino que sería parte de cualquier oficialismo sostenido. Y no solo oficialismo sostenido, cualquier estructura política sólida, pienso en el republicanismo o en los demócratas en Estados Unidos, tienden a desarrollar su capacidad no solo para sostenerse, sino para garantizar la gobernabilidad. ¿Por qué hablamos de gobernabilidad? Bueno, porque es el control efectivo del territorio. Los gobernadores peronistas
no son necesariamente son un sustento para el funcionamiento del país. Y acá hay una cuestión que es que la palabra funcionar a veces se tiñe mucho de ideología. Yo no soy partidario de decir que hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan. Lo que eso es subjetivo, porque los principios para definir la funcionalidad de algo dependen de qué es lo que se pretenda obtener. Pero lo que sí permiten los gobernadores peronistas, de cierta manera, es hacer de intermediarios con el poder nacional, al mismo tiempo de resguardo de los intereses particulares. Como lo hacían los gobernadores conservadores de 1890, de 1900. Lo que pasa con esto es que en la medida en que se sostuvo en el tiempo del peronismo, y en la medida en que muchas de las luchas originales fueron satisfechas, o bien la estructura particular del país fue cambiando, el peronismo fue perdiendo su contenido más combativo, pero porque también la política se volvió menos beligerante. Claro. El peronismo que conocemos hoy en día, por favor, esto no es que estoy usando el peronómetro, nada de eso, pero el peronismo que conocemos hoy en día está lejos de la combatividad o radicalidad del peronismo de la década del 50 o de la década del 70 en sus dos facciones. Sí. Nosotros tenemos que pensar que la política era intrínsecamente más violenta. Podemos pensar en la utilización de grupos armados, y no solo por parte de los peronistas, lo mismo hacían los radicales, los conservadores, los comunistas, con las autodefensas, los socialistas, patotas, era mucho más beligerante. Hoy en día, aunque no nos parezca, tenemos una política que es mucho más dialoguista, o al menos que ha relegado la utilización de la violencia y esas herramientas. Pero lo que sí tenemos es una clase política o una estructura política mucho más consolidada. Y esto se expresa en una cuestión muy sencilla, que es la estabilidad. Y la estabilidad no es solo entendida como la idea de que se perpetúen en el poder los mismos gobernadores, sino que las acefalías o los derrumbes institucionales son poco comunes en la Argentina contemporánea en relación con lo que podría haber sido la Argentina hace 50 años, o hace, 20, próximamente en diciembre, o hace 30. Bien. No sé si estoy hablando demasiado y no te estoy dejando... No, está bien, te seguía todo lo que decías. Sin embargo, digo, en este punto, así como fue una ruptura, volviendo al eje sobre el status quo en sí, con todo lo que decías vos, el peronismo corta con él, digamos, en cierta manera, porque después, digamos, el partido militar también hace lo suyo, después también representa, digamos, los intereses del partido conservador liberal, si se quiere. Aún así, pero poniendo más cercano, digamos, a nuestra actualidad, tomando como corte el 83, con la recuperación de la democracia. ¿No crees que por lo menos desde ahí que se comienza a juzgar a los militares y el sistema democrático empieza a tener, empieza a ganar legitimidad, digamos? La gente no vuelve atrás de ese punto 83 por ahí que hay altibajos con los levantamientos de cara pintada y todo eso. Pero desde el 83 hasta ya, ahora que estamos ya en 2021, ¿no crees que así como fue el PAN, el Estado conservador liberal, que era un status quo en ese momento, hasta que lo rompe, yo creo, en gran medida el peronismo? De hecho, muchas veces hasta se trata de volver en las mismas dictaduras, digamos, siempre se termina haciendo marcha atrás, no una dictadura continua de muchos años, o sea, siempre está latente y siempre tiene, digamos, eso de ocupar la escena pública. Entonces, desde el 83 a la fecha, que ya van, pongamos 80, 20, 10, ¿son cuántos años? Más de 40 años prácticamente, 20, 2020, sí, más prácticamente. Desde el retorno a la democracia van a ser 38. 38, perfecto, ahí está, 38 años. ¿No crees que ahí ya se ha consolidado como una especie de nueva oligarquía política y empresarial?
Bien, acá hay dos cuestiones. Una es la permanencia de las personas y otra cuestión es la permanencia de los modelos. Hay muchas figuras políticas que en los últimos 20, 30 años han tenido, digamos, la capacidad de mantenerse. Ahora, hay algunos que lo hacen a nivel regional, hay algunos que lo hacen a nivel nacional, hay otros que rotan. Ahora, el tema es que si vos me preguntás, no hubo un status quo del 83 para acá fijo. A eso es a lo que yo quería llegar ahora. Nosotros tuvimos radicalismo del 83 al 89, estamos hablando solo signo político. 83 al 89, radicalismo. 89 al 99, peronismo. 99 al 2001, radicalismo, progresismo, FREPAS, la alianza. 2002 a 2015, peronismo. 2015 a 2019, cambios. ¿Bien? Ahora, fíjate que hay una particularidad. Como cordobés, esto lo tenés que entender perfectamente. Córdoba, en su desempeño electoral, no ha sido pro-kirchnerismo. No. En lo más mínimo. Ahora, desde que tengo memoria, no sé cuál fue el último gobernador de Córdoba no peronista. Después de Angelos o Mestre Padre, no peronista. Pero después No viene de la peronista. Sota, ya, Antes ¿no? de la Sota. Por eso, Una vez que arranca de la Sota, hay son prácticamente peronistas. 20 años de peronismo ininterrumpido, sí. Sí. Casi 30, porque la Sota arranca en el menemismo. Un poco después, en la época más o menos de cuando Néstor llega a presidente, aproximadamente. En los 90 está el radicalismo. En los Si no me 90, equivoco. no. Yo creí que para la campaña de 2003, de la Sota ya era gobernador, desde antes, pero Lo me puedo podemos estar chequear, lo equivocando. podemos chequear. Sí. Estaba bastante convencido de que había sido dentro de ya gobernador opositor a Menem, o al menos opositor al liderazgo de Menem del PJ. Me puedo estar equivocando. Pero, de todas Claro, formas, claro, en el 99 es el primer gobernador. ahí está. Claro, casi Le el 2000 pifié, por eso. le pifié. Bien. 22 años de gobiernos peronistas en Córdoba, Claro, pero sin embargo, no ha habido un apoyo a el gobierno nacional de corte peronista, por lo menos de 2013. bien. Ahora, el funcionamiento de Córdoba está intrínsecamente ligado al peronismo regional cordobés. Sí. Pero ese peronismo regional cordobés va a funcionar indistintamente de si en el poder nacional está el peronismo. Pensemos en la alianza bueno, no sé si decirle la alianza, pero sí el diálogo fluido que hubo entre Schiaretti y Mauricio Macri. Sí. Sería, digamos, muy difícil negar que hubo una cercanía mucho mayor o una fluidez en su trato respecto a lo que fue el gobierno o lo que había sido el kirchnerismo en estos últimos 4 años, en los Sí. 4 años de macrismo en el periodo anterior. El mismo de la Sota, cuando había que declarar en el contexto del balotaje si se iba a apoyar a Mauricio Macri o, esto lo tengo muy grabado en la mente, porque encima los periodistas me intimaron, si se iba a apoyar a Mauricio Macri o a Cristina Fernández, él dijo, a Daniel Scioli dijo, no vamos a llamar a votar a Daniel Scioli. Y un periodista lo intima y dice, bueno, o sea que van a votar a llamar a Macri. No dijimos eso, dijimos que no vamos a llamar a votar a Daniel Scioli. Fíjate que acá está la particularidad. Nosotros no tuvimos un único partido político gobernando desde el retorno a la democracia, pero sí hubo una preeminencia de los partidos peronistas. Ahora, esa preeminencia de los partidos peronistas no indica que fue el mismo modelo de político y económico, porque tenemos, por ejemplo, un periodo que va del 91 hasta el 2001, es el modelo de la convertibilidad.
Y si lo Sí, no. extendemos hasta el 89, tenemos un modelo ortodoxo del 89 al 2001. Ahora, fíjate esta particularidad, que es que en ese periodo el aparato político del Partido Justicialista fue el garante del funcionamiento de la convertibilidad. Fue el sostén político del menemismo. De la misma manera que pudo ser el sostén político de manera orgánica y conjunta del kirchnerismo entre el 2003 y el 2013, cuando se da esa decisión del Frente Renovador. Claro. Cuando se produce el triunfo de Mauricio Macri, que fue muy rupturista en la historia política del país, es la primera coalición de orientación ligeramente, aunque sea conservadora, después podemos discutir. Yo me animo a decir, fue la primera coalición de orientación conservadora en triunfar en elecciones democráticas. Después alguno me correrá por derecha por decir esto, pero Mauricio Macri, que es una nueva fuerza política a nivel nacional, no puede gobernar sin siquiera dialogar con los gobernadores peronistas. Claro. Bueno, hoy en día no son todos los gobernadores peronistas. Así que acá está la cuestión que creo que es fundamental. No se puede obviar al peronismo para gobernar, porque la presencia que tiene el peronismo a nivel nacional es central. No solo como un movimiento que aglutina a las masas, sino como un movimiento en el cual está incluida una parte muy importante de la dirigencia política. Ahora, esa dirigencia política, me animo a decir, no me cancelen por esto, esta dirigencia política no necesariamente se tiene que apegar a ciertas banderas históricas, como si se tiene que apegar a las lógicas de la relación poder regional, poder nacional. Yo asimilaría mucho el funcionamiento de los peronismos regionales al de los movimientos políticos de corte federal, conservador, de los siglos XIX. No estoy diciendo que sean caudillos, sino que hay una cuestión del interés regional. Y pienso, por ejemplo, en la figura de Carlos Menem. Carlos Menem fue hasta sus últimos días senador por La Rioja. Y podría constituirse un enorme consenso en contra de la figura de Menem a nivel nacional. Sí. Pero a nivel provincial, la presencia y el apoyo que genera la figura de Carlos Menem es indiscutido. Y de hecho, tenemos que pensar que figuras como de la Sota, en Córdoba, tuvieron un apoyo descomunal. No hace mucho no voy a Córdoba, pero estaría bastante convencido de que, o al menos el consenso mayoritario, o la mayor parte de la población cordobesa, o al menos una mayoría, tiene una simpatía por la figura de la Sota. O una proporción importante, no sé cómo lo ves vos. Sí, no digo bueno, que vos tengas, digo... Sí, no, sí, en las últimas elecciones Schiaretti, que es la continuidad de la Sota, ganó con más del 50% de los votos en, si no me equivoco, 2019, si no me equivoco. Sí. Bueno, es un volumen de apoyo descomunal. Por eso. Ahora, pero, ¿qué es lo que ocurre con eso? Sí. El sello es el peronismo. Pero ese sello del peronismo, me animo a decir yo, no constituye necesariamente una definición ideológica tan estricta como lo podía constituir en la década del 70, sino que muchas veces lo que constituye es una garantía de gobernabilidad, el sello peronista. Está bien. Y creo, sí. Termina, tranquilo. Sí. Y creo que justamente esa garantía de gobernabilidad tiene que ver con la experiencia política de los sectores, no solo de las personas que pueden permanecer en distintos puestos o en la misma estructura, con la vida política nacional, no sé, Aníbal Fernández, Alberto Fernández, pero de la misma forma, para otros casos, ¿no? Mario Eugenia Vidal o Horacio Rodríguez Larreta, en otros espacios, es experiencia en la administración y es experiencia en la política. Casi, me animo a decir que casi todos los países del mundo, la mayor parte de la dirigencia política hace no me sale la palabra en el concepto en latín, cursus, honoris cursus, ya se me va a salir. Como se les llamaba la carrera administrativa en el Imperio Romano, mi especialidad no es historia antigua. Hay una serie de pasos a seguir para hacer política. No hay advenedizos que llegan a la política nacional.
Si vos me preguntás, yo creo que justamente la particularidad es que el sello peronista, el sello peronismo, se convirtió en un sinónimo de apoyo y de gobernabilidad, que no requiere necesariamente o no pide credenciales ideológicas muy importantes para que Ujú. uno pueda sostenerse en el poder. Uno puede ser peronista como Carlos Saúl Menem y constituir el Estado de modelo más liberal de la historia argentina, Claro. y puede ser peronista como Cristina Fernández de Kirchner o Néstor Kirchner y llamar a una alianza o a la Unión Latinoamericana y Claro. enfrentarse al proyecto del ALCA. Pero, si vos me preguntás, creo que estamos más cerca que nunca, en realidad, de conformar algo más parecido al bipartidismo. Las elecciones de 2019 fueron de las elecciones más eh, polarizadas de la historia argentina. Nosotros hemos tenido elecciones con muchísima participación, un alto volumen de votos en la fórmula vencedora. Pero no recuerdo una elección que esté tan peleada hasta la elección de la Unión Democrática y Juan Domingo Perón en el 46. Claro. Esta idea de dos fuerzas que Eh, saca más del 40% de los votos. Sí, pero digo, el garantizar la gobernabilidad no es una especie de status quo también, porque lo permite es que justamente siga, digamos, la política, digamos. lo Eh, sería si no fuera por la adaptabilidad para un modelo económico absolutamente distinto. claro, pero O para una fuerza política, claro, pero sí. yo lo que hago hincapié no es solo en el modelo económico, sino en la permanencia del poder de determinados dirigentes y al mismo tiempo de las características que tienen estos mismos estos regímenes, sobre todo haciendo foco en lo que es justamente las provincias, digo, o sea, Bueno, sí. tenemos muchos casos, porque aunque puedan digamos, variar muy marcado entre los 90 y los 2000 que está clarísima la diferencia, ¿no? De orientación económica, sobre todo económica, ¿no? Y también, ¿no? Bueno, y también otras cosas de política internacional, política de derechos humanos, sobre todo, olvídate. Pero digo, en provincias, que yo te digo, Tucumán, digo, y muchas yo Chaco, creo que Chaco, Formosa, también Santa Cruz, muchas Córdoba. y me acuerdo porque ya, digamos, está bien, muchos te dirán, o muchos dicen, ¿viste? No, sí, no gobernamos del 83 a la fecha, ¿no? Pero desde los 2000 seguro. Entonces digo, son 20 años, es mucho tiempo, digo, 20 años. Y también está la particularidad de que muchos de estos distritos, por decirlo así, em, por ejemplo, tienen un control casi absoluto de la justicia también. O sea, digo, en Córdoba está el fuero que es anticorrupción que se creó con De la Sota, y lo que se hizo con eso, porque previamente Angelos se lo condenó y se lo absolvió por otras causas, pero no estaba este fuero que permite ahora la particularidad de que, por ejemplo, en 20 años no haya habido ni una simple condena por corrupción. O sea, en Tucumán pasa lo mismo. En Santa Cruz, por ejemplo, también, digo, para ponerte ejemplos diferentes y de peronismos también distintos entre sí. Por ejemplo, Tucumán muy afín al gobierno, casi siempre en la época kirchnerista, y Córdoba siendo siempre en contra del coso, bueno, por diversas causas, ¿no? Pero, digo, o sea, diferentes peronismos, pero sí que tienen, por ejemplo, esto de la cooptación de la justicia provincial, por ejemplo. Por eso digo, algo típico también del régimen que rompe Perón, digamos, del régimen conservador liberal que tenía en control de todo, digamos, hasta que después viene la ley Sáenz Peña y todo ese proceso, eran hasta controlar las mismas elecciones, digamos, era una locura, digo. ¿Qué te pasa con eso, digamos, esos datos que te tiro? Bien, mi particularidad con eso, yo me olvidé de plantear esto, que es que yo creo que sí, que hay expresiones a nivel regional, peronismos regionales que se sostiene el poder, muchas veces con el mismo modelo político y económico, en la larga duración.
habíamos dicho Tucumán, Córdoba, Formosa, bueno, Alicia Kirchner como continuidad del kirchnerismo, y si vamos hasta los Kirchner, llegamos a los 90, Santa Cruz. Claro. Ahora, la pregunta sería, si esto responde a a un mismo bloque que funciona como un status quo a nivel nacional, o si es la lógica de las provincias. Esa es la pregunta que yo haría. No te lo estoy diciendo como un retruco, sino por la particularidad de que vos tenés peronismos regionales que se sostienen, que pueden tener orientaciones muy distintas. Pienso en lo que ocurre en Neuquén, por ejemplo, y en el otro extremo tenés Formosa. O acá justo Rodríguez A, los Rodríguez A en Claro, San Luis y claro, claro. Córdoba. Ahora, vos tenés oficialismos provinciales que sostienen el paso en el tiempo, pero no forman un status quo a nivel nacional. Y en cada provincia no necesariamente expresan lo mismo o funcionan de la misma manera. Aunque gobiernen y se consoliden en el poder, no creo que difícilmente asimilaríamos al peronismo de Neuquén, mucho más conservador, que al peronismo de Rodríguez Sá, o al Claro, peronismo de Formosa con el peronismo cordobés, o al de Alicia Kirchner, claro. incluso siendo del mismo bloque nacional con el de Capitanich en Chaco. Por eso mi planteo, y que creo que es el tema problemático, es cómo hablamos de un mismo status quo para todas estas realidades diversas. Yo creo que lo que Claro. sí se sostiene es esta capacidad de los oficialismos provinciales de sostenerse en el poder como garantía para el proyecto que esté a nivel nacional o el recambio que haya en la política nacional, de que son los conocedores del territorio que pueden gobernar. Ahora, eso sí nos permite hablar de un sistema que en lo que es política federal se sostiene en el paso con la fuerza de las élites y las dirigencias políticas regionales. Si conforman una oligarquía, nos tenemos que preguntar. Y ahí está el problema del consenso que han podido construir, que es lo que, me animo a decir, distingue a otras fuerzas. Pienso en los liderazgos como el de Rodríguez Sá. Los Rodríguez Sá, para bien o para mal, creo que sería muy difícil cuestionar lo democrático de su acceso al poder en ese sentido. Y su sostenimiento todos estos años. ¿Estás haciendo el vivos de la compu? ¿Cómo? ¿Se puede? ¿Estás haciendo el vivos de la compu? No, 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 desde el celu, Ah, pero tengo el monitor, estaba buscando una cosa que quería chequear, entonces ah, tengo, no, 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 desde el celu, no, sí, no, sí, porque antes, cuando me habías hecho entrar, tocaste algo. Perdón. sí, Y te sigo, creo que esa es una particularidad de la diferencia con lo que había sido el sistema oligárquico conservador, es justamente la garantía o la mayor transparencia de la democracia. Creo que lo que no hay en este momento, o no se impone tan fácilmente, es un mismo proyecto nacional que logre el amparo de todos estos sistemas o de todas estas coaliciones regionales de gobierno. Y creo que más bien lo que existe en este conjunto de peronismos regionales es la vocación de perpetuarse en el poder y por ello la adaptación a distintos marcos nacionales que puede haber, claro. incluso a pesar de sus diferencias. Pero en su diversidad de peronismo, pues son distintos, de verdad, no, no, es lo que hablaste y lo que hablamos recién. Hay una predominancia, digamos, del peronismo, o sea, todos se autodefinen peronistas, El digamos. sello es, sí, el tema es de que estamos convencidos, el sello es Claro. peronismo, pero ese sello peronismo ya no representa los contenidos tan definidos como lo podría haber hecho en la década del 40, al
¿Me escuchás? Porque recién Sí, me sí, se cortó desembitó. justo, sí, sí, sí. Ah, creo que el sello peronismo Sí, ya no representa contenidos tan específicos o tan delimitados como lo podría ser en otro contexto. Y que más claro, bien, bajo ese sello, que puede ser un sello para ganar elecciones, puede ser más sincero o menos sincero, lo que hay es en realidad una representación de un apoyo político importante a nivel regional. Y claro, para el Estado Nacional, la garantía de que esa es la gente que puede movilizar gente para las elecciones o los intermediarios para la realización de obras públicas o la política que sea necesaria. claro, Sí creo que existen liderazgos consolidados y estructuras políticas ya están armadas para sostenerse en el poder, pero que creo que es común a distintos oficialismos. Eh, por ejemplo, cómo ha funcionado el socialismo santafesino en algún momento, claro, eh, claro. por Eh, ejemplo, o claro, tal cual, en el ahí es caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también. claro, tal cual. Eh, pero digo, me queda resonando esto de varios puntos, digo. El peronismo fue trascendental en la época de los 40 porque fue todas esas demandas sociales que estaban, las agarró y las hizo realidad, digo. El Estatuto del Peón y muchísimas conquistas sociales importantísimas que dicen prácticamente que en esa época no te alcanzaba el dinero hasta que llegó Perón, y después de Perón, con estas reivindicaciones, justamente cosas, hay testimonios por todos lados y eso es interesante. Pero digo, hoy en día se han consolidado esa especie de, estos liderazgos en varias provincias, por ejemplo, digo, Chubut, por ejemplo, que hace 2 años, el año pasado ya se habían cumplido 2 años que no había clases y además ni los docentes ni el personal de salud que uno dice, digamos, a ver, son las banderas del peronismo, no cobran el dinero, esto es un dato fáctico, digo eh, producto de prácticamente tres gobiernos, que fue un desmanejo total de dinero, provinciales obviamente, ¿no? Que fue Das Neves, entre medio estuvo Bussi, no el Bussi de Tucumán, otro con Z, Bussi, y Arcioni que recibe, el que había sido vicegobernador de Sí, Das Neves, digamos, el mismo, digamos, movimiento, digo. Eh, Digo, acá hay me parece, como vos decías, de utilización de la bandera peronista para ganar reelecciones, pero después, digamos, eh, digo, si no se le paga directamente a los maestros y al personal de salud, estamos muy complicados, digo. sí, pero eso estamos absolutamente de acuerdo. Por eso, uno de los temas que yo creo que es problemático es cómo se ha despojado a veces de sentido o de contenido de esas banderas, no solo esas banderas, en general, a todo tipo de banderas. Eh, pero pienso que lo mismo se puede decir a nivel nacional de cómo funcionó el menemismo, ¿no? Con las banderas del peronismo y la Claro, construcción de esa hegemonía liberal. claro, Si vos me preguntás, si vos me sí, preguntás, eh, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de liderazgos que se consolidan a expensas del bienestar de la sociedad. claro, Absolutamente de acuerdo. Pero creo que la existencia de esas lógicas tiene más que ver con la posibilidad o la fuerza de los oficialismos de perpetuarse que estrictamente con lo que represente el peronismo como tal. Lo que yo claro. creo es que hoy en día el sello peronismo es lo suficientemente amplio para incluir a fuerzas políticas o referentes y dirigentes que pueden tomar medidas absolutamente antagónicas en el mismo Claro. espacio político o Pero bajo el mismo digo, sello político. eso creo que Eh, nos da pie para preguntar para preguntarnos, que era la segunda, digamos, pregunta que tenía preparada, que era hasta qué punto, qué tan peronista es el gobierno actual, ¿viste? Nos da pie. Pero antes de pasar eso, me gustaría hacer sumar un dato de que probablemente igual el gobierno nacional, qué sé yo, el kirchnerismo no rompió con esos, por ejemplo, te diría, con Chubut, por ejemplo, no, con Tucumán, sino fueron aliados claves, digamos, o sea, hasta qué punto es
convalidás como gobierno nacional ese tipo de situaciones. Chubut, Tucumán con la pobreza, la falta de servicios públicos, digo que es algo básico, digamos. De la misma forma, perdón por citarlo tanto, pero porque es el modelo en que todos, Claro. o la figura en la que todos pueden pensar, de la misma forma que Menem fue parte del Frente de O Todos hasta el Menem, último claro. día de su Claro, vida. sí, sí, tal cual. Yo creo que justamente por esta necesidad de los estados nacionales de mantener trato fluido con las gobernaciones, o, por ejemplo, el caudal de votos. Ir Mm, con los oficialismos que se sostienen el poder en las mismas elecciones es garantía de apoyo o de que se va a recibir el caudal de votos que se necesita para sostenerse. Esta es una práctica que te diría es común a la historia política en general y que también puede arrastrar hasta el siglo XIX. Las elecciones a nivel nacional de otros periodos se ganaban justamente con el apoyo de otros gobiernos que pudieran movilizar a sus votantes. Si vos me preguntás, estoy convencido que es pragmatismo y la necesidad de tener el apoyo político de esa gente y de sus representantes en las legislaturas, sean claro, provinciales o sea nacional, y el caudal de votos del apoyo que despiertan. Pero estoy convencido. claro. Y te digo algo, Mm, si incluso con su oposición ideológica, si pudieron incluir al peronismo cordobés, en la misma, con planteos y con posicionamientos eh, excluyentes o enfrentados, ese peronismo cordobés sería incluido. ¿Por qué? Porque daría más fuerza a esa capacidad para gobernar a nivel nacional. Es lo que le da solidez, es lo que le da control del territorio. También tiene una conexión, obviamente, con la coparticipación, ¿no? También. Hay una conexión interesante ahí del apoyo popular de varios distritos, digo, qué sé yo, se me ocurre en Formosa que recibe un porciento interesante y, por ejemplo, a Córdoba y a Buenos Aires, la coparticipación los termina afectando, digo, o sea, por la falta de empleo, digamos, muchas veces genuino, si se quiere decir la palabra, que permite, digamos, producir más, por ejemplo, en esas provincias y a veces el desmanejo le da tanto por el poder nacional que permite, digamos, a vos sí, a vos no, a vos sí, a vos no, y controlar casi como una estrategia clientelar, digo, del coso. Digo, y lo digo Menem y digo también Kirchner, para que no sea, digamos, algo estructural, hablo ya directamente. Sí, creo que ahí hay uno de los grandes problemas, que es cuando, cuando hablamos de condiciones, cómo dibujamos la línea que separa la idea de un federalismo que redistribuya del Claro, clientelismo. Creo que claro. ahí es ambiguo. Eh, a ver, uno de los principios por los que se planteó históricamente en su momento la nacionalización de las aduanas, gran problema para la Organización Nacional, era la idea de poder redistribuir esos ingresos, que por una cuestión estratégica y de posición de privilegio en el país, se daban por la provincia de Puerto de Buenos Aires al resto. Eh, yo creo que es necesaria una estructura que sostenga esos espacios porque los estados son construcciones históricas y políticas. Mm, Y al nosotros delimitar nuestras fronteras, muchas veces reorientamos y redemarcamos, por ejemplo, espacios económicos. Antes de la organización nacional, no existía la economía nacional como lo pensamos, como una realidad empírica. Lo que era el norte argentino estaba orientado al Alto Perú, bueno, Perú, claro, Bolivia, claro. Cuyo estaba orientado a Chile, Misiones y el litoral estaban orientados a Uruguay, Paraguay y Uruguay. Nosotros al definir las fronteras creamos un espacio nacional que fue una creación consciente también. Claro. Creo que parte de la necesidad de sostener ese país supone cierta redistribución de esos ingresos a nivel nacional. Ahora, obvio, uno puede llamarlo clientelismo, de la misma forma puede llamarlo acuerdos políticos. Ese flujo de dinero de las coparticipaciones es la garantía de Pero digo, diálogo o de unidad entre esas fuerzas. pero digo, Ahora, sí, sí, sí. sí. No, 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 termina tranquilo, termina.
No, sigo tu no lo punto. quería decir como apologista. Creo que Mm. es parte de la negociación de fuerza, de la relación de fuerza. Es el Claro, mecanismo que tiene para negociar el poder nacional con el poder provincial. pero yo pienso ahí, digo, hay algunas formas de controlar y separar una línea, digamos, entre redistribución y clientelismo, si lo polarizamos un poco así, porque si vos le das un cierto tiempo, por ejemplo, vos mantenés ese esquema por 10 años y a los 10 años decís, bueno, a ver, Formosa, a ver, Tucumán, a ver, Chubut, ¿cuánta actividad, cuánto empleo privado han creado, cuántas empresas y cuánto ha, con lo que nosotros distribuimos a otras provincias, cuánto han mejorado, digo? Y sobre todo, la más castigada de esto es sobre todo la provincia de Buenos Aires, también, no sé qué es peronista, digo, eh, hay mecanismos de forma de control, de decir, ¿han mejorado o no han mejorado? Digo. Eh, ¿Cómo ves eso, digamos, también? Desde digo, la democracia es fundamental, el sistema democrático, en el país después de las experiencias horrorosas que hemos tenido con las dictaduras. Pero digo, ¿hasta qué punto, hay demandas que no se han hay demandas que todavía no se han satisfecho, digo, a pesar de esa democracia, 30 años por lo menos, bueno, vos dijiste 38, pero más de 30 años que todavía decís no hay cloacas, no hay agua, indistintamente ahora sacando el status quo del peronismo y poniendo ya en el sistema político en sí, para no cargar las tintas sobre el peronismo, sino hablando del sistema. ¿No hay ¿cómo es esto? Em, ¿Algo que le debe la política a la sociedad en ese sentido? Bien, ¿sabes qué? Justo hoy, con así todo, dije, yo estoy de licencia médica, pero Mm, hablé con el colegio que quería dar clases igual y virtual. Y di el retorno a la democracia, justamente. ah, Justo, 1983, y hablé de Alfonsín. Y una de las cuestiones que yo le planteé a mis alumnos, ya volvemos a la otra parte, pero me parece importante, pues se suele hablar de esto de la democracia. El problema de nuestra historia es que a la democracia argentina se le impuso una carga histórica que fue tener que superar los daños que deja el último proceso cívico-militar, lo que fue el proceso de organización nacional. Cuando el proceso de organización nacional, esta valoración va a parecer una exageración, pero cuando deja el poder, deja tierra arrasada en el país. La deuda externa se había multiplicado por 6, la inflación era de 3 dígitos, la pobreza se había multiplicado por 4, el desempleo se había multiplicado por 5, y la industria nacional estaba herida de muerte. La balanza de pagos, y bueno, eh, la no sé para qué quiero usar, los términos de intercambio son terribles en la década del 80, y la democracia argentina es parida con toda esa carga y todos esos problemas eh, implantados por una fuerza que había sido externa. Creo yo que nosotros, con todos sus defectos, muchas veces infravaloramos las dificultades que debe afrontar el sistema democrático. Y acá voy a hacer hasta incluso una autocrítica. Yo, yo me considero muy crítico de la figura de Carlos Menem. Yo mm, en vida lo detesté. Carlos Menem tuvo la capacidad, por ejemplo, de consolidar la autoridad civil a nivel nacional. Eso igual yo lo explico cuando pasa, que en la realidad Carlos Menem logra aplastar el último levantamiento cara pintada y maneja claro. su gobierno con un superpresidencialismo. Pero la democracia argentina fue parida con enormes dificultades acá y ha tenido que cargar con un daño y una situación excesivamente precaria que no fue generada por ella. Ahora, además tiene sus defectos, pero creo que como parte de nuestra conciencia histórica no podemos no achacarle todos los problemas de la historia del país a lo que ha sido la dirigencia política a partir de la democracia, porque todos esos problemas que yo te mencioné tienen una raíz anterior. Dicho esto, yo sí creo que es necesario que exista una democracia mucho más participativa, Claro. eh, que delegue mucho menos y que implique mucho más compromiso y mucha más conciencia política por parte de nuestra ciudadanía, que es algo que creo que todavía falta muchísimo, muchísimo. Por eso, por ejemplo, yo estaría muy de acuerdo
con el establecimiento de presupuestos participativos. ¿Cómo sería Ya sé ese que idea? en algunos municipios que funcionan, no iba a decir algunos experimentos, pero en muchos países del primer mundo, en muchos municipios que funcionan autónomamente, a veces pequeños, se realizan, por ejemplo, plebiscitos para el gasto público, para un superávit del presupuesto, en qué gastarlo. Pensaba, no, bueno, me van a acusar de zurdo por esto, en lo que había sido la experiencia de Marina Leda en España. Pero también se realiza en muchas comunas en algunos países escandinavos, Claro, o incluso en algunas de Estados Unidos. Eso implica un mayor compromiso con el gasto público y además un mayor control ciudadano de en qué se gasta. claro. Creo que eso sería fundamental. Yo estoy absolutamente de acuerdo con que la política necesita mucha más participación. Pero además, también creo que se necesita un control civil mucho más rotundo. No solo, no solo de lo que es la clase política, sino también de otros poderes, como el Claro, Poder Judicial y también las fuerzas de seguridad. claro, sí, no, totalmente. Sí, sí, coincido, coincido. Falta mucho más. Creo que sí, O mejorar también los actuales, qué sé yo, digo, del Estado hay organismos, digo, está en cuestión de, por ejemplo, la clase política en sí, tenemos varios organismos digo, está el Procelac, está la Autoridad de la Nación, tenemos muchos organismos para controlar, pero prácticamente lo que se hace es poner gente afín ahí, entonces no controlen, que no controlen, digamos. De hecho, eso es una de las cosas que más se le criticó, va, no se le criticó mucho, de hecho, lo dijo solamente un periodista de La Nación que decía que la Oficina Anticorrupción, por ejemplo, eh, que lo pusieron a Laura Alonso, en vez de la ponen a Laura Alonso en vez de, antes de irse Macri, darle autonomía para que pongan a alguien imparcial en el sentido de que no tenga afinidad ni con Cambiemos ni con el kirchnerismo o el Frente de Todos, digo. Esas son buenas medidas y también con la policía sobre todo, ¿no? Ahora, bueno, Correpi es el que está haciendo un laburo muy interesante ahí eh, de visibilización de los abusos de la fuerza de seguridad. sí, absolutamente. Bueno, también tenemos la existencia de la Correpi. Esa, eh, esa, esa. ah, ¿Cuál es que había eh, entendido la Correpi? Yo dije, Justo se cortó, ah, esa, pero no justamente me la pareció que Correpi. hayas dicho la Correpi. La Coordinadora para Represión Institucional, Represión y Violencia Institucional. Esa, En, sí, bueno, yo creo que esos mecanismos son necesarios porque hay una realidad histórica, es que nosotros necesitamos de mayor democracia para funcionar. Me parece tal una cual. pavada y suena absolutamente, parafraseando a Alfonsín, pero bueno, hoy explica Alfonsín, para la democracia se come, con la democracia se trabaja. Pero sí es Claro, cierto que las sociedades que han sido más democráticas han tendido a un mayor desarrollo, y de la misma manera, sociedades menos desiguales han tendido a ser más democráticas. Y ahí el caso perfecto que se puede citar es el caso de Australia o los países escandinavos. Eh, es necesario, sí, creo que es una duda pendiente, pero no sé si eso es solo achacable a la dirigencia política, aunque en gran parte es responsable. Creo que también todavía no es por hacer un miacu, no es por echarnos decir, los argentinos somos así, pero creo que es parte de que nosotros no tenemos una conciencia ciudadana o una conciencia política todavía, creo que podemos arribar a ella próximamente, tan consolidada como otras naciones, pero es por nuestra experiencia histórica particular. Nuestros claro, periodos democráticos han sido reducidos en comparación a los periodos de autoritarismo o intervencionismo militar. claro. Y ahora sí, en base a todo lo charlado, como, bueno, vos sabes bien las categorías, las 10 verdades peronistas, todo el conocimiento histórico del peronismo lo tenés muy fresco.
¿qué tan peronista es este gobierno? Porque, por ejemplo, Guillermo Moreno dice es un gobierno socialdemócrata y coso, y por lo tanto va a fracasar porque es socialdemócrata y no peronista. ¿Cómo ves esto de la praxis política del Frente de Todos? Bien, yo creo que el forzar la categoría peronismo a una categoría pura, en función de todo esto que estuve desarrollando, es una herramienta discursiva para que si el gobierno fracasa se pueda decir no es Mm, peronista y ya. Dicho esto, sí considero necesario afirmar y sostener que este gobierno es peronista, primero que nada, por sus representantes y su aparato de gobierno, claro, en donde no es que tenemos recién llegados al peronismo, sino que está integrado en gran parte por peronistas históricos. Ahora, sí es cierto que hasta este último cambio que se dio en el gabinete, uno sí, tenía en este gobierno peronista montones de cuadros y dirigentes y referentes que eran nuevos. Y esto de nuevos se puede expresar, por ejemplo, en su juventud. Eh, Santiago Cafiero, por dar un mm, ejemplo, y, bueno, todavía sostenido, Guzmán. tal cual. Fíjate esta particularidad que es para debatir, ¿no? Pero cualquiera de nosotros podría afirmar, me parece, y esto no supone necesariamente simpatías ideológicas, que a este gobierno le ha faltado fuerza para ir en una dirección y gobernar. Bancame, Bueno, lo para que pasa. se está trabando un poco. A ver, para que. Déjame ver qué onda esto. ¿Me escuchas bien, Pablo? Pues se estaba Yo te trabando escucho recién. perfecto. Perfecto, ¿Bien? te escucho. Bueno, si Sí, sí, corto de sí. vuelta, apago corto el wifi del celu y pongo los datos por si cosa. Pero ahora parece que va bien ahora. Seguí con lo que decías, que está interesante. Bien. Fíjate que no necesariamente hay que conseguir ideológicamente, para considerar, creo, que a este gobierno le ha faltado capacidad para direccionar la política nacional y avanzar en una dirección. No estoy diciendo en cuál dirección, sino en una dirección. Fíjate que esto también ha coincidido con la, la presencia en numerosos organismos del gobierno de referentes políticos que no eran tradicionales y que no eran dirigentes o figuras históricas. Bueno, Frederick también, podemos citar. Sí, Eh, bueno, Lamens también es un recién llegado, todavía está, ¿no? claro. Pero Lamens es un recién llegado. Y fíjate, con esto dicho, que el recambio que se hizo fue justamente para colocar dirigentes políticos peronistas históricos. Mansur, Aníbal Fernández, por dar un ejemplo. Tal Que cual. creo que ninguno acá cuestionaría ni su peronismo ni su presencia histórica en los últimos 30 años en el peronismo nacional. Tal Bien, cual. con todo esto dicho, yo creo que el gobierno que nosotros estamos viendo es uno de los gobiernos con menos fuerza para movilizar esa expresión histórica de lo que había sido el peronismo de Juan Domingo Perón como un Estado fuertemente dirigista de la economía, o que logre, por ejemplo, algo que se le puede achacar tranquilamente a los primeros dos gobiernos kirchneristas, que es el de satisfacer las demandas de la clase trabajadora o los sectores populares. Creo que este gobierno no ha logrado cumplir esas metas, que está claro que su conformación es peronista, como tal. Acá no voy a decir que es más o menos peronista, pero que como gobierno peronista ha sido, me animo a decir, el más débil históricamente. Fíjate que esto no es poco decir,
el más débil históricamente para avanzar en la dirección. Como coalición electoral fue formidable, pero como coalición de gobierno ha sido Claro, muy débil. Al mismo tiempo, no ha podido, hasta ahora, vamos a concederle la gracia de que en 2 años lo hagan, satisfacer esa demanda. Tuvo este contexto de la pandemia, estamos todos de acuerdo con eso, y también heredó una deuda muy fuerte. Pero no ha logrado obtener una fuerza de gobierno para, aunque sea, movilizar su capacidad en una dirección. No sé, la expropiación de Vicentín, la nacionalización de la cuenca del Paraná. claro, No, ha tenido un funcionamiento terriblemente inorgánico, con montones de internas. Yo no cuestionaría el peronismo a este gobierno. Lo que sí claro, cuestionaría es su capacidad de accionar y su claro. fuerza. Esa es Está bien. mi gran conclusión. Sí. Y algo te iba a preguntar, pero se me fue la pregunta con respecto a esto. Pero vamos a pasar para que no Ojo, sea ¿creí tan... que con Sí, el recambio de gabinete, creí que con el recambio de gabinete se venía una mayor fuerza expresada en, bueno, acá está la gente que sabe hacer claro. política? Creí que no, Que no con vi ese, signos. claro, claro, ¿crees que con el reordenamiento de, por ejemplo, Aníbal Fernández, Mansur, digamos, con más, como se dijo en todos los medios absolutamente opositores y afines, con volumen político, que todos los periodistas decían, Sí, que es una realidad, pero bueno, igual, eh, yo creo, digamos, que igual, sin embargo, tienen muchas medidas que son parecidas, digo, a ver. El intento de congelamiento de precios fue algo distintivo del kirchnerismo, ¿no? Lo pudo ejecutar y acá, bueno, con los empresarios no están ahí, digamos, viendo si torcen el brazo ellos, los empresarios. El aumento del déficit para financiar otras cosas, ¿no? Eso prácticamente dijeron que estaba más o menos entre 10 puntos aproximadamente ahora el déficit del Estado. Eh, ahora el ANSES quiere también, o no sé si ya lo está implementando, de poder jubilar a quien tiene eh, a quien tiene sí, tuvo el cuidado de varios hijos, algo así es la medida que Raberta dijo, que es parecida al de ama de casa en su momento con el kirchnerismo. Digo, o sea, tiene medidas similares, ¿no? En un contexto, es verdad, de mucha deuda contraída por el macrismo. Eh, Sin embargo, em, probablemente no se puede, digamos que lo que sí hizo el kirchnerismo, digamos, justo tuvo una época donde Néstor le dejó, digamos, un estado bastante saneado a Cristina y Cristina pudo hacer usufructo de eso hasta que se fue y ahora ya no es lo mismo porque, digamos, ya es como que arrastra problemas, por lo menos, por ejemplo, de la economía no crece desde 2011 hasta ahora sumada a la deuda, digamos, no se no hubo puede hacer lo mismo. crecimiento sostenido. Macri tuvo 1 año y medio de crecimiento, Cristina tuvo Claro, crecimientos bajos, pero no había un crecimiento. Nunca más recuperamos la tasa de crecimiento de 2003 al 2011. No, perdón. pero digo, sí, digo que pues el otro día, conectando con esto, con toda la situación actual, digo, porque a ver, la actualidad no es producto de 2 años atrás nomás, digo, o de un año atrás de la pandemia, sino que venimos eh, acumulando problemas, ¿no? Eh, en todos los órdenes, un poco. Y digo, cuando Néstor le deja el gobierno a Cristina, que tenía superávit, digo, o sea, el gobierno de Néstor Kirchner fue exitoso, digamos, en gran parte también porque mantuvo las cuentas, digamos, en orden. No solo por la generación de empleo, la recaudación que tuvo por cada vez más gente trabajaba, más gente el Estado recaudaba. Digo, lo,
prácticamente le dejó un superávit, sí, no, le dejó superávit Eh, fiscal a Cristina, y doble Cristina superávit. cuando doble, exacto, superávit gemelos. Y cuando Cristina lo toma el gobierno, hasta 2015 prácticamente las consultoras privadas, porque el INDEC estaba, viste, medio medio que no sabían qué cosa, decían que había dejado 6 puntos de déficit fiscal cuando se va ella. Eh, entonces, hay un corte ahí importante, ¿no? De la política económica. Si bien sí tuvo, a ver, hay cosas que se mantienen, como vos decías, de impulsar la industria nacional, un rol dirigista del Estado, si se quiere, no como el Perón el No original, como el digamos, Perón del pero 40-50, pero lo más parecido que hubo a eso. claro, claro. Pero digo, igual hubo como algunos puntos diferentes entre esos gobiernos, digo. O sea, uno mantuvo que hubiera superávit fiscal, y el otro, y Cristina, no, digo. Y no es un No, aspecto menor, digo. no, Cristina profundiza el modelo kirchnerista y, entre comillas, lo izquierdiza más, me animaría a decir. Pero esto tiene que ver con dos elementos. Uno que es innegable es el conflicto con el campo, que Ujú. obligó a una radicalización de las posiciones políticas. El enfrentamiento que tiene Cristina Fernández con el campo en el 2008 marca un parteaguas en la historia política del kirchnerismo. Si nos fijamos hasta ese momento, eh, así como desde el kirchnerismo se extremó el discurso de contra los capitales, la oligarquía, etcétera, desde el otro lado también apareció esta idea de los populistas, los negros y esas cosas. Eso Claro, en sí, sí, gran tal cual. Sí, parte sí, sí. moviliza y perfila al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a tomar una postura mucho más dura en su contenido, si queremos, más clasista populista, y además marca un enfrentamiento con uno de los sectores más importantes y de hecho más dinámicos de la economía en ese momento, que era el complejo sojero. Y por otro Claro, lado, que no es menor, tenemos que considerar que la crisis del 2009 viene a cambiar un poco el rumbo de la economía mundial. En Argentina supuso una caída que no fue tan terrible como en otros países, pero sí disminuyó el ritmo de crecimiento. Esto conjugado con el enfrentamiento con el campo, creo yo, son dos claves para entender no solo las dificultades políticas y económicas del kirchnerismo, sino también las posturas que asumió. Y además la muerte de Néstor Kirchner revitalizó esa parte. Hay una autora, no me puedo acordar el nombre, que habla de la exacerbación nacional popular, ¿vale? Porque la militancia kirchnerista asume un discurso mucho más radical del que después se expresa en la política. Ojo con esto, porque claro, sí. nosotros, no es una cuestión de pegar ni nada, pero no hay, por más que después desde lo discursivo se digan cosas, posiciones enfrentadas, el kirchnerismo está muy lejos de ser un gobierno, es un gobierno políticamente radical. Tal Eh, cual. muy lejos. Y uno de los temas que tiene el kirchnerismo, como tal, es que no me animo a decir que lo podría haber hecho, o qué cosa, pero no pudo romper con un fenómeno histórico y problemático de este tipo de gobiernos, o bueno, en realidad de la economía nacional, que era la dependencia del funcionamiento de la economía de las divisas que provenían del campo. En este Claro, caso, del complejo sojero. El complejo sojero fue para el kirchnerismo lo que los cereales y la carne fueron para el peronismo original. claro, Eh, el tema es que la diferencia que tiene el kirchnerismo con el peronismo, pues, son economías absolutamente distintas, pero una de las más marcadas, es que nosotros vivimos una economía mucho más transnacionalizada. Y ese complejo sojero responde muchas veces a un funcionamiento económico que no está atado a lo que le ocurra al país. Definitivamente. El 80% de, del funcionamiento del complejo sojero durante el kirchnerismo depende de grupos transnacionales. El 80%. Es un número altísimo para ser una de las principales fuentes de divisas. No estoy diciendo que no haya pasado porque no quieran.
pero el ritmo de transnacionalización de la economía y de concentración además, porque el complejo soquero durante el kirchnerismo se concentró aún más progresivamente, no se detuvo. Esos los podemos rastrear hasta el menemismo. Son procesos que siguieron. O no pudo, o no supo, o no se podía, eso no se detuvo. Y eso es una barrera importante para que un gobierno asuma desde un Estado dirigista el Claro. control de la economía. Si vos tenés Sí, tanta sí, sí, sí. dependencia de las divisas Sí, extranjeras que sí. provee un sector de la economía fuertemente transnacionalizado. Pero tal cual, y en línea con eso pienso, es como que estamos en el medio. Argentina es como que está en el medio de que, por ejemplo, hay muchos productos que importa, que le imponen que le ponen muchos impuestos para que compitan justamente con el local. Pero al mismo tiempo tampoco se hace competitivo en esos productos. Entonces estamos en el medio, terminamos pagando muy caro las cosas locales y al mismo tiempo también las importadas, que sí, es verdad, tiene una consecuencia que fundiría la industria nacional y las pymes, obvio. Pero digo, pasan los años y no se hace más competitivo para que hay cosas, es muy difícil obviamente, con China prácticamente no se puede combatir, pero digo, en algunas cosas, digo, los bienes, la cantidad de impuestos que tienen es una realidad también, digo, la comida, la, Los, todo no, yo eso, voy a decir hay que muchos productos que tienen mucho, no solamente el IVA, como lo hemos hablado la última vez pero digo, hay productos que termina, digamos, pagando como 50% digamos, el auto, 50% en cargas que va para el Estado, digo, entonces, no deberían salirnos más baratos por lo menos los que producen acá, que tampoco pasa. sí, yo creo que es central que haya una reestructuración impositiva a los sectores industriales argentinos que producen valor agregado. Es central. Y nosotros tenemos rubros de la economía que serían tremendamente competitivos si se tocaran las variables justas. Por ejemplo, la industria del calzado. Sí. Yo soy un gran defensor del calzado nacional. Mm, En gran parte, pues nosotros podemos manejar casi todos los eslabones de esa cadena productiva. Entonces, es inadmisible que claro, no claro. tengamos una poderosa industria del calzado con la provisión de los cueros nacionales existiendo, porque existe digamos, empresas nacionales que se dedican al tema. Hay elementos que son importados, obviamente, pero es muy necesario en este momento dinamizar esos sectores de la economía. Y además porque producen trabajo, además de valor agregado. Bien, y para cerrar, digo, también hay una suerte de empresario prebendario, ¿no? Porque tampoco se hace más competitivo, digo, eh, ¿cómo es esto? Tiene seguridad tributaria en el sentido de que a los productos de afuera le cobran más impuestos, pero al mismo tiempo tampoco se hace tan competitivo, digo. O sea, por ejemplo, el calzado, digo, porque si no, no se tendría que salir más barato, por ejemplo, ¿entendés? No, igual hay baratos. No, sí, pero no. No, pero yo compro mucho calzado de industria nacional y te sorprendería las Mm, diferencias que encuentro con Nike y demás, con productos de calidad. Pero sí es cierto que existe un empresariado prebendario. Ese empresariado prebendario cumple una función social muchas veces, que es la de claro. mantener el trabajo, o sea, crea trabajo, además de alimentar de ingresos y intereses políticos. Eh, pero sí creo que es necesario en algún momento se tiene que dar un saldo positivo de todas esas políticas proteccionistas que tienen que llevar a que eso pueda competir. Al menos que pueda ser autónomo cuando se levantan las restricciones, ¿no? Que pueda funcionar por sí mismo. Sí. Bien, y para ir cerrando, un par de palabras del fenómeno Milei, que 40% de votos en Capital Federal no es menor, ¿no? 14. 14, Sería 14 un dije montón. 14. Dijiste 40. No, 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 pero 14, ya sé que 14. dijiste eso. 14 dije, 14. Ah, ok. Se corta, me Eh, parece. No, si lo tengo escrito acá mismo, así que no. no, no, perdón, 14. perdón. Sí. Uf, ¿cómo desarrollamos sobre esto? Yo creo que responde a dos cuestiones, al menos.
Dos. Una es el descreimiento de la política. Pero además que coincide con la rebeldía adolescente de los jóvenes. Creo que lo que ocurre en este momento es que se da una coincidencia muy orgánica entre el sentimiento de rebeldía generalizado, en su momento y durante el año pasado, el no cumplimiento de las restricciones impuestas por el gobierno para la situación sanitaria, con un discurso muy coacheado, muy empresarial y muy útil, muy marketinero, ¿no? De la libertad. Yo creo que con el fenómeno libertario pueden darse dos escenarios posibles. Uno es que, y que creo que es una de sus influencias más importantes, es la obligación de la fuerza política de orientación conservadora más importante del país a correrse progresivamente a la derecha o extremar sus posicionamientos para evitar que esa fuerza, o al menos desde lo discursivo, le capture el caudal de votos. Bien. Eso es eso está pasando, eso se nota, por ejemplo, en la incorporación de López Murphy, o en muchas de las tomas de decisiones que hace de repente. Cambiemos, bueno, juntos. Pero hay una cuestión que me parece importante y que se vio, por ejemplo, en el debate del otro día, cuando se dio el debate en Ciudad de Buenos Aires. Mucha gente consideró que estuvo mal parado Milei en varias cosas. Después, a los que les guste Milei igual dirán que Milei se las comió, que los aplastó y demás. Yo le dieron más hasta los propios, te digo, ¿eh? Sí, supe de eso, sí, lo vi. Yo creo que en algún momento va a darse esta situación. No es un teorema, hay otra palabra. ¿Cómo se llama esto? No me puedo acordar el nombre. ¿El teorema de Baglini? Sí, cuanto mayor distancia del poder, muchas gracias. Sí. Cuanto mayor distancia del poder, más radicales pueden ser las posturas que se suman, en tanto uno no deba constatarlas después con la realidad. Yo creo que, y ahora esto es algo que se dio por primera vez en el debate, pero que se va a ver el día que Milei sea diputado, porque Milei va a ser diputado, que eventualmente cuando tenga que participar del sistema político, va a ser mucho más difícil mantener esas posiciones extremas, pues el sistema político requiere de negociar, requiere de votar leyes que a veces son inconducentes, requiere de realizar acuerdos, y el sistema político también lo que le va a demandar es que se amolde a esa situación. Claro. No va a poder ser eternamente el rebelde antisistema que es. Primero, ¿por qué es inconducente ser el rebelde antisistema? Es un discurso que vende. No lo digo porque no me considere contestatario yo, sino porque hay una cuestión muy sencilla, no es útil a gobernar, no es útil a formar una fuerza que gobierne. Y segundo, porque, y acá está lo principal, porque esa beligerancia discursiva no hay manera de concretarla en la realidad. Incluso si el día de mañana Javier Milei fuera presidente. Por ejemplo, decís esto de cerrar el central. Eliminar el Banco Central, sí, perfecto. Claro. Sí, es casi nada imposible. Decímelo vos crees que eso es institucionalmente posible? No. Es imposible. O sea, tiene que convencer a demasiada gente como para lograr eso, digamos. Nada más requeriría, como es insostenible, yo creo que va a haber una masa importante de los votantes de Milei que o bien terminen migrando a otro que se pueda vender como el radical antisistema, o que se vuelvan más pragmáticos. O que se decepcionen. Digan, mira, esto era la política. A mí me vendieron que era otra cosa, que era la revolución de los barbijos y vestirme de amarillo. Claro. Y demás. Tal cual. Pero
son muy jóvenes, también es cierto eso. Sí, es Ese verdad. contenido joven permite justamente que ese discurso marketinero, rebelde, antisistema venda. Pero después hay que ver cuánto de eso que se sostiene desde lo discursivo se puede aplicar en la realidad. Tal cual. Eh, bueno, creo que abordamos un abanico interesante de Sí, temas. recién me di cuenta de la hora. No sé si se me Sí, no, encontraste. por eso, no, 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 sí, no, no, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. No lo digo mal, Eh, pero digo, estuvimos así hablando un que, rato importantísimo. sí, largo, largo, sí. Son temas complejos aparte, ¿viste? Con muchas aristas. Así que creo que ya se hizo medio tarde como para esperar alguna pregunta de alguno, pero me parece que creo que le gustaría hacer una pregunta rápida a los que están todavía sintonizando, una pregunta rápida, así para cualquiera de los dos, lo que sea, ya que también es la idea, ¿no? Que pregunten. Milei es peronista porque habla de pobre como el peronismo. Opa, no lo veo. Influencer político. Sí, muy particular la presencia de personajes particulares en estas elecciones. Eso fue Sí, 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 lo totalmente, totalmente. de. Lo de. Ay, ¿cómo se llama? Cintia Fernández. Ah, No bueno, tengo sí, memoria de algo parecido. sí. No, aparte dijo, no soy solamente eh, un Un culo, pues lo culo, dijo así, y pero hizo campaña con literalmente su salió culo. andando, salió bailando en culo, En ¿entendés? culo. Entonces, yo subí un tweet porque realmente, digo, no sé, contradicción se le llevó a marzo, derecho. Acá hice una pregunta, como hagamos esta y o alguna más y listo. ¿Qué esperan del país de acá a 10 años? Mira, te soy sincero, yo creo que de acá a 2 años vamos a tener un efecto rebote Mm, post pandemia que va a una recuperación económica. No sé cuándo nos vamos a derrumbar antes de eso o si nos vamos a recuperar antes. Pero sí te puedo asegurar que en 2 años la economía argentina va a estar creciendo. Eh, porque es una cuestión cíclica. Es imposible que eso no ocurra. Hay que yo ver, sí, sí. cuál va a ser el proyecto político que esté en el gobierno cuando eso ocurra. Pero, predicción, Pablo Borda, la gestión que asuma en 2023, indistintamente de qué signo político sea, va a haber un crecimiento importante o una recuperación. Y yo particularmente no veo bien el futuro. Yo creo que se necesitan hacer muchas reformas y mantener esas reformas durante un tiempo interesante eh, para sanear determinados organismos y al mismo tiempo hay problemas que no son exclusivamente económicos, sino hay problemas sociales y hay problemas eh, eh, de diversos aspectos del Estado, también, por ejemplo, la justicia, la lentitud de la justicia es algo totalmente inadmisible, inadmisible. Eh, Digo, a ver, en un año lo condenaron al asesino de Floyd en Estados Unidos y había pasado 3 años, si no me equivoco, y todavía Chocobar estaban viendo qué sentencia le iban a dar. O sea, y todavía un poco más, o sea, pasó mucho tiempo antes y todavía no se había resuelto. Entonces, de esos problemas no hay más, ¿entendés? Creo de ese estilo que creo que hay que hacer muchos cambios, del cual necesitamos hacer consensos, y veo muy polarizada la sociedad. Eso veo a 10 años. Sin consenso imposible cambiar esto. Sí, eso es un problema. Lo pienso cuando ahora fue la ley de etiquetado frontal, el hecho Mm, de que decir que salió, pero no estoy discutiendo si es una prioridad o no, sino si debía ser un motivo de consenso claro. para la dirigencia política y debía serlo. Decir que salió, pero
sea, es una legislación que existe en montones de países. Sí, sí, Bueno, no, sí, no hay sí, que, no se puede politizar todo a tal punto. tal cual, sí. Y ahí la segunda que leí, no sé si la viste otra, ¿qué piensan del giro a la derecha del gobierno? Y yo no creo que haya habido un giro Yo tampoco. derechista. No, yo creo que se ha mantenido bastante estable, en mi opinión. Fue alguien Hay que que, lo yo capté. creo que es importante resaltar lo que hizo Néstor Kirchner. O sea, porque, porque parte del éxito económico que tuvo también fue mantener los superávit gemelos eh, y poder, digamos, y eso le permitió hacer un crecimiento espectacular más allá del contexto internacional favorable que lo tuvo también. Pero digo, es importante recalcar que la mejor época del kirchnerismo fue justamente cuando también tuvo las cuentas en orden, digamos. Hay que decirlo también que además de la deuda de 117 años, 113 si no me equivoco, sí, de 117, 113 el número prácticamente es así, tuvimos déficit fiscal, o sea, digo, hay que también tener en cuenta que se puede hacer redistribución, se puede mejorar la educación, la salud y ayudar y potenciar a las pymes también sin tampoco eh, destruir al Estado en el sentido de quebrarlo económicamente. Creo que es importante hacer, y sobre todo para los que son kirchneristas, tener en cuenta la visión de Néstor. ¿Cuándo le fue mejor, digamos? Creo que eso es importante.